el tema 2, que es regresión lineal, competencia específica. Aplica la regresión lineal y correlación para observar la dependencia entre variables involucradas en experimentos enfocados en la industria alimentaria. Los integrantes es Trejo Briones, Rodrigo Ernesto, García Arroyo, Leticia Marlén y su servidora Martínez Sánchez Xochilcaren. Esta práctica fue elaborada el 22 de septiembre del 2025. Para determinación de azúcares reductores por el método del ácido dinitrosacílico. El objetivo, que es identificar la importancia de la regresión lineal y la correlación para determinar la concentración de azúcares reductores en una muestra alimentaria. Como hipótesis nula se planteó que no existe una relación lineal significativa entre la concentración de azúcares y la absorbancia medida. Como hipótesis alternativa, se planteó que sí existe una relación lineal entre la concentración de azúcares reductores, que representan a nuestra variable independiente, y la absorbancia, que representa a nuestra variable dependiente. Como introducción tenemos que los azúcares reductores son sustancias que pueden ceder electrones por medio de su grupo carbonilo disponible, lo que les permite reaccionar con diversos agentes oxidantes. En el sector alimentario, conocer su presencia es crucial, ya que afecta tanto la calidad nutricional de los alimentos como su sabor, y en reacciones como el pardeamiento no enzimático, la reacción de Small, que modifica las propiedades sensoriales de los productos. Nuestra metodología primero presenta un procedimiento para realizar la curva estándar, que consiste en preparar las soluciones para calcular la curva estándar mediante el método fenol sulfúrico, envolver los tubos de ensayo con aluminio y rotularlos del 1 hasta el 18, agregar a 6 tubos, colocar 0.25 mililitros de DNS a todos los tubos, poner todos los tubos a baño María con temperatura de 92 grados aproximadamente durante 5 minutos. Detener la reacción sometiendo los tubos en un recipiente con hielo durante 5 minutos para un choque térmico. Y por último, agregar agua destilada a cada uno de los tubos y agitar y evaluarlos en el espectrofotómetro. El procedimiento para analizar nuestra muestra de jugo: tenemos que primero se debe colocar en un embudo papel filtro y poner 10 mililitros de la muestra de jugo, seguido de que en un tubo de ensayo se debe colocar 1 mililitro de la muestra de jugo filtrado y 9 mililitros de agua destilada. Posteriormente se debe rotular el tubo como M1. Después del tubo 1 se debe vertir 0.25 mililitros de la muestra en otro tubo de ensayo. Posteriormente se deben adicionar 0.25 mililitros del reactivo DNS, mezclar y colocar los tubos a baño María a 92 grados centígrados durante aproximadamente 5 minutos. Posterior a ello se debe realizar un procedimiento por quintuplicado para cada tipo de jugo. Después retirar los tubos del baño María y colocarlos en un recipiente con hielo durante 5 minutos. Finalmente se deben agregar 2.5 mililitros de agua destilada a cada tubo, agitar y evaluar en el espectrofotómetro. Como resultados tenemos en la figura 1 la muestra de la tabla donde se observa la concentración de absorbancia. En la figura 2 tenemos la gráfica de absorbancia. En la figura 3 tenemos los valores obtenidos a partir de la absorbancia de las muestras de jugo y red cola. Nuestra interpretación de resultados. El análisis de la curva estándar, que es la regresión lineal, se presenta nuestra ecuación y la correlación. La curva de calibración se ajustó a la ecuación y es igual a 0.1029x menos 0.0412, donde y es la absorbancia y x es la concentración de azúcares reductores. En la figura 4
donde se observa la medición de la absorbancia. Eh, el coeficiente de determinación obtenido fue de R cuadrada igual a 0.7656. Un estudio realizado sobre la determinación de azúcares reductores totales en jugos mezclados utilizando el método de ácido dinitrosalicílico realizado por el ITSITCA indica que el valor existe una correlación lineal moderada entre la concentración y la absorbancia. Para el análisis preciso en la industria alimentaria, nos dice que se requiere que el valor de R cuadrada deba ser cercano a 1 o mayormente conocido 0.99. Rodríguez, Jaume M. y Mora Catala R. en 2012 mencionan que un R cuadrada de 0.7656 indica una dispersión significativa en los datos de la curva estándar, lo que nos resulta en una baja precisión para la cuantificación final de las muestras. En la figura 5 tenemos las muestras antes de ser sometidas a altas temperaturas. En la figura 6 tenemos las muestras listas para la medición de absorbancia. La cuantificación de azúcares reductores, muestras, resultado de muestras, la absorbancia medida de las muestras. En la ecuación de la curva estándar se obtuvieron las siguientes concentraciones expresadas como equivalentes de glucosa. Jugo Jumex, concentración de media de 6.0275 gramos sobre el litro. Y Red Cola, concentración media de 4.0048 gramos sobre litro. En la figura 7 tenemos la elaboración de las diluciones. En la figura 8 tenemos las muestras luego de pasar por el choque térmico. En nuestra comparación, el jugo Jumex mostró una concentración de azúcares reductores significativamente mayor, aproximadamente 1.5 veces más que la Red Cola. Roberto M., Rangel C. y Claudio R. 2024, en un estudio sobre la determinación de contenido de azúcares en bebidas endulzadas de consumo cotidiano, concuerda con que el resultado es coherente con la composición de las bebidas. Los jugos de fruta contienen naturalmente una alta proporción de monosacáridos reductores como glucosa y fructosa, mientras que las bebidas carbonatadas, o sea, los refrescos, dependen de la sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa, donde la cantidad de azúcares reductores libres puede ser menor a la formulación final. En la figura 9 nos tenemos nuestras muestras a distintas concentraciones. En la figura 10, el reactivo utilizado para las diluciones. En la discusión de resultados, en la parte de análisis de la curva estándar y la fiabilidad de este método, tenemos que la curva de calibración se usó para establecer la relación entre la concentración de la glucosa en las muestras y la absorbancia. Nuestra ecuación es Y igual a 0.1029x menos 0.0412. En el problema de precisión, el coeficiente de correlación obtenido R cuadrada es igual a 0.7656, un valor que indica una correlación lineal moderada, pero deficiente para un análisis cuantitativo, ya que se espera que R cuadrada sea menor o igual a 0.99. En la cuantificación de azúcares reductores en jugo, se utilizaron la absorbancia medias de la muestra para calcular la concentración de azúcares reductores expresadas como equivalentes de glucosa mediante la ecuación de la curva estándar. Comparación: el jugo Jumex mostró la concentración de azúcares reductores significativamente mayor que la Red Cola. Este resultado es coherente ya que los jugos de frutas Jumex contienen naturalmente más monosacáridos reductores, glucosa y fructosa, que las bebidas carbonatadas Red Cola, que a menudo dependen de sacarosa, un azúcar no reductor o edulcorante diferente.
Las consideraciones metodológicas, que son los errores y sesgos, se identifican dos fuentes principales de error que pudieron influir en los resultados. El primero es el factor de dilución. Es crucial confirmar que el factor de dilución total, que incluye la dilución inicial del jugo y el volumen tomado para la reacción, se aplicó correctamente al interpolar la concentración, o el resultado final del jugo será erróneo. Las interferencias de la muestra. Compuestos distintos de azúcares, como colorantes o ácidos orgánicos, especialmente la red cola, pudieron haber reaccionado con el DNS o haber absorbido la luz en la longitud de onda de lectura, llevando a una sobreestimación o subestimación de la concentración real de azúcares. En las recomendaciones tenemos, sería repetir las mediciones para cada concentración, asegurar que el espectrofotómetro esté calibrado, preparar las soluciones con pipetas y material volumétrico limpio, repetir el procedimiento con un control más riguroso de las técnicas de preparación y del estado del equipo, a fin de obtener una curva con un mejor ajuste y menor dispersión, que permita cuantificar con mayor precisión la concentración. Como conclusión tenemos que el análisis de regresión lineal para la curva estándar de glucosa arrojó un coeficiente de determinación de R cuadrada igual a 0.7656, cuyo valor es insuficiente. Debería aproximarse a 0.99, lo que indica que hubo algún problema a la hora de preparar las soluciones o en la limpieza del material. Los resultados mostraron que el jugo Jumex 0.03 gramos sobre litro contenía aproximadamente 1.5 veces más azúcares reductores que la Red Cola, que es 4.0 gramos sobre litro, indica alta concentración de glucosa y fructosa, aceptando la hipótesis alternativa. Esta nos dice que existe una relación lineal entre la concentración de azúcares reductores y la absorbancia. En nuestro cuestionario tenemos la primera pregunta que dice: ¿cuál es el propósito general del análisis de regresión? Es examinar y cuantificar la relación entre una variable dependiente, la que se intenta explicar o predecir, y una variable dependiente, una o más variables independientes, las que se usan para predecir, con el fin de predecir el valor de la variable dependiente y comprender cómo las variables independientes la afectan. Se utiliza para modelar, resumir y predecir tendencias futuras. Como segunda pregunta tenemos que el análisis de regresión interviene en dos tipos de variables. La variable 1, que sería la variable independiente representada por X. Esta es aquella que el investigador tiene bajo su control. Como 2 sería la variable dependiente, que está representada por Y. Esta es la que se evalúa, ya que su valor está directamente relacionado con la variable independiente, también conocida como variable respuesta. Como ejemplo, es ver cómo el tiempo de cocción afecta la dureza de una verdura. El tiempo de cocción en minutos representa la variable independiente y la dureza de la verdura representa la variable dependiente, puesto que varía en función del tiempo de cocción. Como tercera pregunta tenemos ¿cómo se determina la calidad de ajuste en el análisis de regresión satisfactoria? La calidad de un ajuste de regresión se determina analizando el R cuadrado y el error estándar estimación. Además de revisar gráficas de residuos para detectar patrones de sesgo, un R cuadrada alto, cercano a 1, indica que el modelo explica una gran proporción de la variabilidad de la variable independiente, mientras que un sesgo bajo y un patrón aleatorio en el residuo sugiere un buen ajuste. Aquí estas son nuestras referencias bibliográficas.